Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir un poquito desde este punto. Eh, Habíamos quedado entonces, digamos, con esta idea de que pareciera fácil a veces decidir qué correcto o incorrecto ha sido algo decidido en el pasado por la perspectiva temporal, pero no hay que olvidarse que así como las cosas a veces se dan de determinadas maneras, podrían haberse dado de formas absolutamente distintas. Sería como un error pensar que las cosas necesariamente se dan como después se han dado, como quien dice, sino que poder pensar que también había otras posibilidades. Eh, bueno, hay unas escenas muy lindas de cómo música rápida, le ponen personajes que son los ideales de Cristian, la ropa que van a tener que volver a usar, al médico que le da unos golpes. Y bueno, y ahí está, la llevan a la casa. Y cuando la llevan a la casa, por supuesto que ahí ya acompaña a Lara. Me encanta esto que yo digo de la vocación de suegra y no más, no me vas a presentar porque estará convaleciente, pero ve que estaban de la mano. Así que, bueno, y ahí está, cuando va llegando al edificio y que llega a la casa y entonces está como en ese espacio tan acogida y tan cuidada. Y ella preguntando si todo está igual. De nuevo, acá es cuando yo digo qué complicado decir la verdad, no decir la verdad, cuándo, cómo. No es solamente una cuestión eh, estos son como, a mí me hacen acordar a tantos dilemas de la vida real, es decir, cuando una persona de repente eh, hay noticias de una enfermedad muy nefasta y entonces empiezan a producirse todas esas como confusiones de si decirle, si no decirle, si la familia sabe pero la persona no, que qué es mejor, que no es peor, que no sé qué, y que no es tan fácil de responder, que no son tan fáciles de responder. Es decir, por supuesto que desde una perspectiva formal uno puede decir, bueno, no, si sos adulto hay derechos, vos tenés derecho a saber, derecho a no sé qué, derecho a no sé cuál, y coincido plenamente, pero después los casos absolutamente concretos que tiene la vida, muchas veces se queman un poco los libros y las cuestiones que son como las formas que uno tiene de pensar, las dimensiones formales, no necesariamente después se aplican a, a la realidad. Es decir, evidentemente yo creo que hay una gran distancia entre adultos y niños, pero digo, en el caso de los niños se ve con claridad que no muchísimas cosas de la vida y de su crudeza uno busca amortiguarla, como quien dice. ¿Por qué? Justamente por esta idea de lo oportuno. Ahora, ya cuando uno es más adulto, bueno, yo creo que efectivamente uno como adulto tiene derecho a saber y a saberlo todo, como quien dice, todo lo que tiene que ver con uno, todo lo que tiene que ver con la vida, pero acá en ese sentido sí hay como una decisión del hijo eh, de preservarla justamente y en esto de engaños o no decir verdades o qué sé yo, o no contarle esa realidad, hay una apetencia de poder, como quien dice, cuidarla. Quizás de nuevo esto, como retribuyendo ese cuidado infantil. Eh, y las frases muy lindas que van compartiendo, es decir, es muy bueno saber que no estoy sola. Y ahí es cuando ella le relata en esta escenita. Digo, es muy interesante porque desde que ella despierta también es como que ella va teniendo esa posibilidad de que vayan emergiendo de a pocos aspectos de ese pasado. Es muy bueno saber que no estoy sola. Y ahí es cuando narra esto de que ella en el momento ese tan crítico de su historia pasada pensó en ideas como la del suicidio y que al mismo tiempo eran las visitas cotidianas de ellos lo que impedía, lo que seguía siendo como enlace, lo que seguía generando cuestiones de apego a la vida. Bueno, y ahí viene toda esa parte que ya empieza a ser también un juego que a mí me gusta mucho en la película, que no es mucho lo que hay para analizar, digamos, sino que a mí me gusta
como, bueno, cinematográficamente, ay, bueno, quiero pepinos Springwell, no sé qué, qué sé yo, bueno, no hay problema, no existen ya esos pepinos, no existe, eh, no existe muchas de las cosas que ella cree que existen y al mismo tiempo él como apasionado por tratar de cumplir esos deseos, que es una forma muy amorosa, por supuesto, de plantear la vida, de poder estar atento a los deseos del otro. Eh, el marco alemán, cambios de moneda, que después también va a tener su complicación ahí en esta propia historia. El partido, los partidos del... Estamos en la época de la Italia 90, se están jugando los partidos del Mundial de Fútbol, que Argentina también fue justamente el que llega a la final y pierde la final con Alemania. Las compras, justo cuando él anda removiendo las cosas del vecino que siempre queda como asustado. Y en esas escenas a mí me encanta, bueno, esa escena para mí, esa foto como que representa bien, es decir, esos ingentes esfuerzos que él va haciendo para suavizar la realidad y amoldar esa realidad a las necesidades de la realidad psíquica del otro. Yo creo que ese concepto por ahí es el que nos puede ayudar a entender más, ¿sí? Es decir, que cuando el psiquismo todavía no está apto para adecuarse a masticar aspectos tan inmasticables que tiene la realidad, esto que yo decía que cuando a un niño se le cae un diente, más vale construir la historia del ratón Pérez que decirle que se murió el diente, que va a salir otro, que después cuando se caiga el definitivo, porque somos seres vivos que vamos a terminar muriendo. Entonces, lo inmasticable de la vida, más vale que lo vayamos masticando de a poco. Es decir, todo tiene su tiempo, como quien dice. Bueno, él hace algo muy parecido. Es decir, es como que hace una cosa de amortiguar para que la realidad de todos estos cambios brutales de tan poquito tiempo, la mamá quizás los pueda ir apropiándose de a poco. Porque la madre, digamos, tonta tampoco es decir, algo va, algo va sospechando todo el tiempo con montones de esos cambios. Después cuando pide la televisión. Bueno, ahí sí ya surge la cuestión de la plata y es una escena muy angustiante. Yo por lo menos cuando le veo la película siempre me da una escena muy angustiante porque bueno, le dicen, bueno, lo del dinero, que si no firmás para poder ir al banco y no sé qué cosa y ella no... Dice, no, no, se creen que voy a tener todo el dinero en el banco. Conocedora de los corralitos argentinos, será la señora. Pero es muy angustiante esa escena cuando de repente uno le ve que se confunde, ya empieza como a confundirse y empieza a irse como a otra realidad temporal y empieza, che, ¿por qué está tardando tanto papá en llegar? Y esa es una escena tan, tan lacerante, tan dolorosa, tan triste porque es como esa cosa tan dura cuando uno percibe el procesos de desintegración de las personas que uno ama, como quien dice. En el caso de los padres es uno de los casos prototípicos, digamos, es decir, cuando uno ve que una persona no se van produciendo pérdidas de esa integridad, de ese ser, del otro tal cual uno lo conoce, lo ha conocido, e incluso que cada vez se aleja más, y también de algunas imágenes ideales que además son las que uno construye, sobre todo con respecto a sus propios padres. Hay cosas que son muy dolorosas, que es la experiencia como hijo de ver el envejecimiento y la fragilización eh, y después la muerte de los propios padres. Y además son muy conmocionantes esas, esos episodios, muy conmocionantes porque digo, conmocionan como creencias muy arraigadas en lo profundo de nuestro psiquismo, que es la de la imagen amparadora que significan los adultos. Es decir, acá hay como un cambio de roles muy grande. Es él el que está haciendo como un esfuerzo ingente por el cuidado de su madre, que es muy agotador también para él en muchos aspectos, pero es muy conmocionante también porque para él y para la hermana la caída, la ruptura de esa figura que es una figura de amparo. Bueno, además de la cuestión de la plata, ella no deja, diga esto que ella no,
ella no es que no vaya percibiendo, acá hay gato encerrado, uno podría, en Córdoba diría una cosa así, acá hay gato encerrado, cómo es esto? O sea, y escuchan noticieros que hablan de otras cosas y noticieros occidentales, ¿qué pasa con el vecino que está escuchando estas cosas? Bueno, y mientras la recuperación progresa, también progresa el amor y el vínculo que une a Alex con Lara en esto de la construcción de su propia historia amorosa. Por lo pronto usurpan una casa y en esa casa que usurpan él tiene la alegría de encontrar esos productos que la madre tanto apetece y que son de la Alemania esa del este. Y la verdad que son imágenes como muy tiernas que tiene la película en ese punto. Y al mismo tiempo, eh, esto que yo digo que es el peso enorme que para él está teniendo la vida, porque junto con algo que es como del orden de lo esperable en el proceso de desarrollo humano, que es que en la juventud uno pueda poner muchas de sus energías hacia los proyectos amorosos, él también está con una vida atravesada por algo que es del orden de lo accidental, que es la necesidad de cuidados intensos que está teniendo su madre y él un poco haciendo como un despliegue de fuerzas y con sus tironeos y con esa imposibilidad también de responder a ciertas demandas que ella le va haciendo como novia. No, quédate un rato más. Y cierta demanda que él vivencia, no porque la madre se lo pida. Es muy gráfico como la madre. La mamá es una señora tan íntegra que en una de esas primeras escenas en donde ella está en la pieza sola con él, le dice, cómo me duele que yo sea una carga para ustedes. Si tiene tal grado de conciencia y tal grado de integridad, es como que mira así, que se creo que justo ve como la pelea, una cosa así, y dice, "Ay, no puedo ni ir al baño solo". Entonces, tiene una conciencia de integridad muy grande y tiene un deseo que no es absoluto, no tiene nada que ver con entorpecer la vida y los proyectos vitales de este hijo. Entonces un poco la culpa o el sentimiento doloroso de la madre es el percibir que ella está en algún punto incidiendo en eso. Eh, bueno, y cuando se despierta la madre, ahí ya aparecen otras peticiones u otros como anhelos que esta mamá va narrando. Bueno, como se acerca el cumpleaños y entonces el hijo ha hecho la promesa de que van a cumplir, van a hacer los festejos como todos los años. Dice, bueno, de invitar a alumnos, a ex compañeros del trabajo, toda una serie de desafíos. Primero los pepinos y que quería ver tele. ¿Y cómo hago para que vea tele? Y ahí por supuesto que va a tener de nuevo mucha injerencia este amigo. Siempre se van como narrando todos esos cambios de época, el Mundial de Fútbol, las compras que él iba a hacer, los diarios viejos, necesitaba diarios en donde los crucigramas no estuvieran hechos para poder irle pasando. Y ahí es cuando ya hace todo este conjunto de acciones para llegar al cumpleaños y poder festejar este cumpleaños sin que nada cambie. Los amigos a los que va e invita y que les narra cuál es la situación y cómo tienen que actuar y cómo tienen que simular. Los chicos que contrata para que vayan a hacer los cantos que hacían los pioneros. El fulano este que va a ver que han sido compañeros de partido, del partido, pero que el hijo también le reprocha muchos aspectos de cómo el partido se portó y cómo le echaron de uno de los trabajos y qué sé yo. E incluso tan divertido estas historias que le va inventando a cada uno de los personajes. Entonces eh, el fulano este Reina que tiene que decir que fue no sé qué a tales o cuales escuelas de pioneros. eh, Y mientras tanto también para la televisión el amigo que le va preparando los programas y las noticias. Y las noticias del mundo, del socialismo, de cómo va progresando. Cuando lo va a buscar lo encuentra totalmente borracho, pero finalmente llegamos a la escena del cumpleaños
con todo este circo o este show armado para tratar de que nada cambie. Y en realidad esta escena a mí me gusta mucho porque hay como esa, bueno, el discurso del profe, el nombre del partido, el agradecimiento, el discurso de Lara. En realidad no es un discurso de Lara, sino que es ella misma la que los va presentando. Mis hijos han crecido, entonces les presento a Lara, que es estudiante de enfermería, y el padre ha sido no sé qué, y ya empieza a descubrir Lara y ya se enoja porque ya considera que hay un exceso de mentiras. Eh, entonces es como que, bueno, es el momento en donde ya parece que todo va a caerse, todo tiene que caer. Y esa escena a mí me parece como exquisita, hermosa. Es decir, todos los esfuerzos que él hace para que la realidad se amolde a las necesidades de la realidad psíquica de la madre y al mismo tiempo la realidad que tiene el peso de lo... que tiene el peso eh, que tiene la fuerza que tiene la realidad. Creo que había una frase hay una frase que dice, la realidad podrá no gustarnos, pero es lo que no tiene remedio. Yo por ahí lo pienso, es como la pandemia en este momento. Es decir, mira, la realidad, te guste o no te guste, como sea, más allá de cómo te la narren, más allá de cómo te la cuenten. Es decir, más allá de todo eso, el, el, la fuerza de la realidad es mayor que la de nuestra realidad psíquica. ¿Sí? Podrás estar enamorado del comunismo. Bueno, el comunismo se cayó. Podrás estar enamoradas de algunas ideas. Bueno, hay cosas de las cuales uno tal vez se enamore, pero las cosas cambian. Y cambian inevitablemente. Y por ahí quizás uno de los componentes que se asocian a la sabiduría es poder tener la flexibilidad suficiente para la comprensión de esos cambios o esas transformaciones. Las cosas cambian inevitablemente. Inevitablemente. No hay modo de que la realidad se pueda adecuar a nuestras necesidades o a nuestra fantasía o a nuestros deseos o a incluso a nuestros actos, que nuestros actos tienen como también el límite de la realidad. Pero el discurso que el hijo da es como muy lindo en ese momento, porque ese es un discurso que él hace que es de enorme agradecimiento hacia su vida familiar y hacia su madre. Y son palabras como muy, muy amorosas las que él enuncia. Y que en realidad yo creo que es lo que nos ayudan también a entender que todo lo que él también está haciendo puede llegar a ser interpretado como un acto de amor que él está haciendo. Así que todo este pseudo engaño también uno le puede llegar a atribuir como significado que ha sido un acto de cuidado, amor y protección. Yo hago como un poco de hincapié en ese aspecto para que después también podamos ver qué significados le podemos llegar a atribuir a las decisiones que Cristian tomó en su propia vida. ¿Sí? Entonces acá uno empieza a ver que el sentido de las cosas o el sentido que uno les atribuye a las cosas, bueno, es muy singular, es muy propio de cada quien. eh, pero bueno, hay muchos aspectos en esta historia de vida familiar que quizás ayuden a que esos sentidos también no solo sean una construcción individual, sino que puedan llegar a ser una construcción consensuada. Qué significado, qué sentido se le dio al padre en un momento y a lo que hizo, no sé qué, y qué sentido se le puede dar después, o qué sentido tuvo lo que hizo la madre y qué sentido tal vez después los hijos puedan llegar a construirlo, o qué sentido tiene lo que está haciendo Alex y qué otros sentidos se le puede llegar a construir. Eh, bueno, Coca-Cola, que yo insisto, se ve que puso unos pesos. Pero bueno, ahí es como que en esa escena como todo se cae. Bueno, sigan cantando, que los chicos, que los pioneros, que no sé qué, pero bueno, la madre como que va abriendo los ojos y es cada vez más difícil tapar el sol con las manos. Y sin embargo, por supuesto, todos esos juegos que hacen de seguir como construyendo una realidad más a la medida de las necesidades de la mamá. Entonces van, sacan las fotos, filman y termina
termina siendo la Coca-Cola como un invento socialista. Yo por ahí también cuando veo todas esas cosas digo, bueno, esta película también te enseña a sospechar de las visiones sesgadas que los medios de comunicación dan y de cómo en la construcción social de la realidad hay mucho de lucha y de pugna de cómo nosotros construimos las significaciones que atribuimos a las cosas, de cómo se narran las cuestiones. Y de que la realidad también, además de la realidad fáctica, hay como una realidad que es la narrativa, es decir, de cómo nosotros nos las contamos, de cómo contamos esa realidad. Lo fáctico es que el padre no está. Lo fáctico es que hubo un momento de separación. Ahora, ¿cómo fue contado eso? Bueno, fue contado de una manera que ahora va a llegar un momento de resignificación. Y con la realidad política, sociopolítica, muchas veces también pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, piensen ustedes si en estas épocas no es absolutamente común el poder ya entender que la historia, lejos de ser una ciencia absolutamente objetiva que relata hechos tal cual acontecieron, la historia es también una revisión y una narración que muchas veces, según quién la ha hecho, desde cuándo la ha hecho, desde dónde la ha hecho, ha sido una visión interesada y muchas veces parcial de las cosas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Entonces, en estas épocas, por ejemplo, nos parece mucho más entendible que hay un revisionismo histórico. ¿Sí? Entonces, bueno, qué sé yo, cómo era narrado Sarmiento, por poner un ejemplo, en una determinada época histórica, o cómo era narrado lo que le aportó eh, Roca, el general Roca, y bueno, o la misma resignificación ligada al descubrimiento de América. Entonces yo cuando era chico era el descubrimiento de América y de repente ya eh, cuando era chico eran los años 70 y inicio de los 80, entonces y ya cuando yo iba en la universidad cerca del año 2000 ya no se hablaba del descubrimiento de América, sino más bien de la colonización, es decir, se empezó a resignificar la lectura que se hacía del evento histórico. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me vuelvo a esto? Es decir, bueno, eso que pasa a nivel, como quien dice, social, también es algo que pasa en nuestras historias de vidas singulares. Es decir, los hechos son los hechos, pero no solamente eh, nosotros no. Nosotros nos constituimos y encontramos significado a partir de los hechos en sí, sino de qué sentido les vamos atribuyendo a esos hechos. Y cómo ese sentido en definitiva tampoco es absoluto, sino que tiene posibilidades de resignificación de muchas cosas. Bueno, ahí llega el momento en donde ya me acuerdo dónde estaba la plata, hacen toda la escena de que buscan la plata, entonces él es feliz porque finalmente la encuentra, y como estamos en una película, por supuesto, tiene que pasar que esta plata no sirve para nada y que por 2 días ya no se cambia y además no se cambian billetes, no sé qué, los terminan echando del banco como los patadones, la chica, la Lara, que se le mata de risa. Muy maldita. Muy maldita, pero muy tierna a la vez. Entonces, mata de risa, dices, bueno, nada, grita, enójate y qué sé yo. Entonces, él, un poco todos esos sentimientos de impotencia que se va como encontrando, el enojo, la liberación, pero de nuevo, siempre son imágenes tan tiernas de ellos como pareja y como compañeros que me encantan. La verdad que dan envidia ese componente amoroso. Bueno, y ahí está la madre de nuevo con la vecina, y la vecina chocha. Y es tan graciosa también, la verdad que la Cristiana en cómo hace sus reclamos y no sé qué. Y la expresión de la madre me gusta mucho, porque dice, qué bueno es hablar con tu mamá, porque es como si todo fuera como antes. Entonces digo, algún tipo de sentido le está ayudando también a entender todo el esfuerzo que él está haciendo, ¿sí? Es decir, porque en algún punto ha logrado algo, que es que la madre se sienta muy a gusto, que la madre se sienta muy a gusto.
Cuando uno vea más al final de la película, uno va a decir, bueno, y si este muchacho le hubiese dicho toda la verdad de los cambios sociales y todo lo demás, no pasa nada. Si no pasaba por ahí, claramente no pasaba por ahí. La madre se hubiera sentido muy a gusto, igual, porque claramente lo que define su historia de vida es el amor que los ata, que la une, no la ata, que la une, que la vincula a sus hijos, a su nieta, a su vecindario, a sus amigas. Es decir, claramente el sentido de la vida de Cristian no es tal vez como el hijo esté percibiendo la cuestión del partido, todo lo demás, sino que los sentidos más profundos de la vida están íntimamente vinculados al amor y a la familia y a lo demás. Pero es interesante porque digo, el hijo ha logrado algo que es del orden de que ella se sienta muy, muy a gusto. Eh, pero bueno, trifulcas ahí de los niñitos de estos como aprovechadores que le van a cantar para sacarle plata. Peleas con Rainer, cómo los dejas entrar, no sé qué, pero lo que más me interesa en algún punto, bueno, la hermana, esto es un club de veteranos socialistas, porque también venía el otro vecino para hablar de la queja de la tostadora, no sé qué, güey. Pero es muy lindo, a mí me encantan todas esas escenas, porque digo, qué lindo que la señora haya podido reencontrarse con el vecindario y reencontrarse como lo hacían habitualmente y nada, y cuidándola, porque es como un juego en el que todos están como participando de poder cuidarla. Lo profundo pasa por otro lado. Lo profundo pasa en esa charla que entonces va a tener con la hermana cuando entra en el baño, en una escena muy íntima, muy linda, en donde acá aparece lo que va a emerger de a poco en esta película, que es lo que digo que va a requerir después de la profunda tarea de resignificación. Y esto digo, va de a poco en la película apareciendo, pero es que ella se ha encontrado en su trabajo y ha reconocido la voz del padre. La voz de este padre que desde esta perspectiva ellos todavía lo tienen demonizado, como quien dice, ¿sí? Lo tienen absolutamente demonizado. El hecho de que lo tengan demonizado no quiere decir que no les sea profundamente significativo. Es decir, esta chica, más allá de esa historia narrada por la madre, no es que no hayan tenido un vínculo con él, no es que hayan tenido un vínculo amoroso con él. Es decir, evidentemente que si hay algo que tal vez pueda estar existiendo también en ellos es una narración materna que trató de darle un sentido a ese hecho, pero que tiene que ser una experiencia como muy contradictoria, porque evidentemente el vínculo que ellos como niños tuvieron con ese padre fue un vínculo profundamente amoroso. Entonces en ellos tiene que haber quedado una contradicción y una ambigüedad gigantesca entre la narrativa materna que quizás tenía que ver con cierta demonización de este personaje, o con cierto, bueno, olvidarlo, y la experiencia concreta y real, amorosa que ellos como niños tuvieron también con ese padre. ¿Y qué le dijiste? Buen provecho, gracias por elegir Burger King. Y en esta escena a mí me gusta que también entre Rainer, la pareja de ella, porque en algún punto va mostrando esa como consolidación también de algo amoroso de ellos como pareja. La intimidad no solamente se juega como a hermanos, sino que de repente esto que va a eclosionar y esta historia familiar los va a encontrar ya como incluidos también a las respectivas parejas. En él todo el despliegue también de esa imagen bueno, ¿y cómo será mi padre? Y qué sé yo, es decir, empieza la idea de su presencia. Y después otra escena, por supuesto que el disgusto entre ellos continúa. Lara constantemente, desde ya hace muchas escenas, insiste en esta idea de le tienes que decir la verdad a tu madre. Ya lo que estás haciendo está empezando a ser como cruel. Le tienes que decir, no por mí, lo tienes que decir por ella. Tu madre ya me está dando como cierta lástima de que perdure esta cuestión como de cierto engaño. Y él feliz simplemente porque encuentra
los pepinillos, la famosa eh, frasco de vidrio que requiere de pepinillos. Eh, y esta escena preciosa, esta escena a mí me parece sublime, que es que él, bueno, está agotado por todas estas circunstancias, se queda dormido al lado de la cama de la madre que le ve a la nena, el dirigible, que sería ya una de las claras evidencias de que acá ha habido cuestiones de transformaciones enormes, y al final ella termina poniéndose de pie, y son todas esas escenas en donde ella sale de la casa. Ya cuando sale de la casa no entiende nada, hay unas imágenes de Cristo puestas en uno de los armarios. El comunismo, piensen ustedes que era eh, perseguía también todas las cuestiones religiosas, consideraban las religiones como el opio de los pueblos, bueno, toda una cuestión, y además de la cuestión religiosa, toda esta hipermodernidad absolutamente extraña, para mí también simbolizada con esa lámpara. Y cuando ella va avanzando, esa escena que para mí es como impresionante de Lenin apuntándola, están ya retirando las esculturas de determinadas plazas y de determinados sitiales. Y entonces, como ante todo el peso de la realidad. ¿Qué sucede aquí? Me encanta la pregunta. Y lo que sucede es que el hijo sigue construyendo una verdad, sigue construyendo realidades, programas, y termina siendo una forma de relatar las cosas eh, que solamente es posible justamente a partir de la ambigüedad que tienen ciertas cuestiones. ¿Sí? Es decir, eh, un límite separa cosas o un límite es la línea de unión de las cosas. Si digo, hay espacio para la ambigüedad, entonces él aprovecha esos juegos ambiguos. Entonces, en definitiva, y un poco basándose en lo que estaba pasando, muchas personas del oeste iban a vivir a la parte del este porque era baratísimo, porque era efectivamente era una ganga comparado. Entonces el poder adquisitivo de los de Occidente en la Alemania del Este era un aprovechamiento enorme, las posibilidades que se estaban generando, si todas las personas que pudieron se fueron para el otro lado, entonces se generó como todo un movimiento muy intenso. Y entonces digo esto de la resignificación, es decir, bueno, es que nuestro gobierno, ante el pedido de los que no quieren vivir en los codazos del capitalismo y no sé qué cosa, entonces los que buscan huir del capitalismo, eh, interesante época de caída de muros. Sobre todo cuando uno está en un contexto de época como la actual, en donde nuevamente pareciera ser que se están estableciendo más muros que en otras épocas históricas. A mí me sorprendió cuando aprendí qué significaba esto del sumo pontífice, pensando entre muros y puentes. Un sumo pontífice, ponti es puente, y pontífice, fice, factum es hacer. Entonces, un pontífice es justamente quien tiene una capacidad para hacer puentes, para hacer enlaces, para hacer, para hacer las cosas que lleven más bien a una conexión y a una cercanía y a un enlace y no a un muro, que es un poco la metáfora de la separación y del desencuentro y del aislamiento y de la diferenciación y todo lo demás. Yo creo que él todo el tiempo está haciendo como un juego de poder ir resignificando y de irle encontrando también un sentido a este evento histórico que tanto ha transformado sus vidas, que es la caída de este muro y el encuentro. Eh, y bueno, y además, ahí yo creo que siempre en Cristian van emanando, es decir, cómo más allá de su aferramiento al partido, en teoría, lo que en ella habita son genuinos, genuinas
ideales y genuinos, una genuina forma de entender el mundo, es decir, una visión del mundo que no es solamente ideológica, sino que es ética. Es decir, ella es una persona solidaria, efectivamente, digo, más allá de la ideología política o de la perspectiva partidaria desde la cual vea o entienda las cosas. Pero ella es una persona ética, solidaria, es una persona sensible a las necesidades sociales y obviamente que eso también, digo, eso es trascendente a posiciones ideológicas. La generosidad de las personas no es un atributo de las personas de izquierdas o de las personas de derechas, aunque después el partidismo muchas veces lleve a pensarlo al otro como el causante de todos los males y todas las desgracias de las vidas colectivas y qué sé yo decir, pero hay montones de atributos humanos que son muchísimo más trascendentes a los partidismos políticos. Entonces la solidaridad o la misma crisis, digamos, de la generatividad, es decir, la capacidad de cuidar de los otros, es decir, eso no es atributos que están o en los peronistas o en los radicales, en los de River o en los de Boca. Hay atributos humanos que son humanos. Eh, entonces, digo, en ella esos ideales o eh, esa perspectiva solidaria que tiene de la vida, más allá de la caída del sistema político y todo lo demás, esa es una cualidad de ella. Y por eso también es que surge esto de, uy, tendríamos que albergar entonces a alguno. Bueno, no sé, no lo podemos hacer acá, pero ahí aparece entonces esa imagen de la infancia, decir, bueno, pero podría ser en la cabaña que tenemos, que de hecho me gustaría conocer. Y ahí, bueno, sale otro motivo de disputa u otro motivo de pelea. Ah, bueno, bárbaro, ahora quiere ir hasta la cabaña, vas a tener que remodelar y vas a tener que transformar toda la ciudad hasta el campo. Pero bueno, ahí en realidad sale otra noticia que por un lado a él lo desestructura y al mismo tiempo esto es lo que es la metáfora para mí, sí, claramente de lo que es la integración. Ella está embarazada de Rainer y en definitiva él dice, bueno, ese fue como el modo de integración en la familia del este y el oeste. Se transformó en la primera familia eh, trans, transmuros. Acá llega la vida y llega una vida. Y yo siempre que veo esta parte de la película me acuerdo que digo, nosotros también en nuestras propias historias vitales quizás hemos sido educados en determinados modos de entender los vínculos y entender las relaciones. Y había, por ejemplo, yo en mi infancia siempre cuando me enseñaban de historia, Chile era un país que intentaba robarnos la Patagonia y que no sé qué. Entonces siempre hubo como un discurso cuando yo era pequeño de los límites y de los problemas de los límites y de los conflictos de los límites y del vecindario también, como de los vecinos, no solamente como la hermandad latinoamericana, sino que el discurso iba más bien en la dirección contraria, digamos, es decir, era un discurso o era una narración más bien como de los otros más como peligrosos adversarios, fundado concretamente en hechos reales de que en términos geopolíticos hubo conflictos de ciertos gobiernos y estuvimos a un paso de una guerra entre países hermanos y que afortunadamente pontífices intervinieron en que se construyese la paz y el paso del cardenal Zamoré en el sur argentino. Bueno, historias en donde agradezco enormemente eh, que no se hubiesen desatado. Imagínense, qué nefasto que hubiese sido una guerra entre países pobres y subdesarrollados como Argentina y Chile. Y a su vez digo, y si eso hubiese acontecido, bueno, cómo hubiesen cambiado tanto las historias de nuestras tierras. Y ligado a lo que pasa en la película, mi señora que es de nacionalidad chilena y mi hija que es de nacionalidad argentina y chilena. Entonces, ¿cómo hay procesos que son de integración? Que en donde claramente no hay mayores integraciones que cuando son los enlaces amorosos los que unen lo que se supone que tendría que ser tan distinto y que tendría que tener pocas posibilidades de unión, el este y el oeste.
lo blanco y lo negro. Y cómo han avanzado entonces en estas cuestiones de casamientos interraciales, casamientos interreligiosos, es decir, cómo el mundo también ha avanzado hacia una visión más inclusiva de los fenómenos humanos a partir de efectivamente cambios que tienen que ver con la superación tal vez de algunas barreras que son más defensivas y que son más uh, más tontas, por poner un nombre, eh, y que tienen que ver de nuevo con con ideologismos, ¿sí? Con ideologismos. Y me acuerdo una vez una señora a la cual aprecio muchísimo, que era alumna en uno de mis cursos y que de repente también, bueno, hablando de ciertas cosas, que empezó a hablar con ese discurso tan de una época, digamos, decir, no, y Chile, los chilenos, no sé qué, entonces yo por ahí le digo, uy, cuidado con lo que digas porque mi señora y mi hija dicen, ¡oh! Entonces no sabía dónde meterse, no sabía qué decir, no sabía cómo tratar de arreglar la metida de pata. Pero bueno, digo, cuando uno es comprensivo, digo, hay mucho de, de narración construida y hay mucho de formas de entender que hemos sido adoctrinados inevitablemente y que los cambios con los cuales va enfrentándose la vida y algunos de esos cambios muy interesantes como es justamente las posibilidades de mayor integración humana, bueno, son los que llevan también a mayores comprensiones y tal vez ese mismo acto, digo, en el que mi alumna decía eso y yo le dije, uy, pero espera, no sé qué, tal vez ese mismo acto fue para ella un proceso de aprendizaje. Bueno, en las próximas escenas nos vamos acercando al núcleo claro de, bueno, van hacia esa cabaña que tienen tan linda, en esa zona tan arbolada, tan bella, me encanta esa cabañita. Y bueno, la felicidad de la mujer es enorme y llegamos a la escena que va a ser absolutamente crucial. ¿Por qué absolutamente crucial? Porque si acá Alex estaba como listo, porque vieron que como que en la escena la Lara todo el tiempo le va como pegando codazo, como decir, bueno, ya está, es la hora de que le cuentes la verdad, es la hora de que le cuentes la verdad, es la hora de que le cuentes la verdad, ahora la que cuenta la verdad y lo deja todos de una pieza es Christian. Y este acto, y esta escena y en esta acción, a mí me parece que se van a producir enormes resignificaciones de muchísimas cuestiones. Y es como algo, bueno, profundamente movilizante para todos, para ella, para los hijos, para los espectadores de la película, porque ahora las cosas se van a reacomodar brutalmente. Hay un autor en la psicología que se llama Alexander que habla de las experiencias emocionales correctivas. Es decir, eh, no todo trauma es desestructurante. Ella tiene que hacer, ella ahora va a poder enunciar algo difícil de enunciar, doloroso para ella, que requiere de enfrentar y superar miedos y temores como en algún momento no pudo superar, y miedos y temores que la llevaron también a determinadas decisiones, pero ahora ella sí tiene como una fuerza para superar miedos y temores como para poder enunciar algo muy difícil de enunciar y ponerse en una posición muy difícil también ante sus hijos. Eh, pero al mismo tiempo como con cierto convencimiento. Ella justamente arranca esa primera parte diciendo, ustedes se han convertido en adultos. Entonces digo, ella también ahora ya tiene la perspectiva de, o creo yo al menos, de que ella ya al tener como el reaseguro de que sus hijos son adultos, están como en posibilidad de poder escuchar esta historia que tanto les toca a ellos, pero que también le toca a ella. Y que obviamente es de un peso enorme en su historia de vida y que es del peso también como de un remordimiento muy grande. Ahí es cuando ella les va a narrar justamente los engañé todo este tiempo, nada es como piensan, y entonces ahí narra que el marido, y bueno, cómo fueron los hechos, es decir,
que tuvieron poco tiempo, pero que decidieron que el marido se iba a quedar entonces del lado del oeste y que ella iba a ir con los dos hijos también para allá. Pero ahí también es cuando narra esto de, bueno, que tuvo miedo y de que los podrían haber separado. Y yo vuelvo a esa escena, es como muy, muy, muy dolorosa porque ella lo que afirma es, fue el mayor error de mi vida y ahora lo sé. Fue el mayor error de mi vida y ahora lo sé. Y por supuesto que es una decisión la que ella tomó en ese momento, que lo más complejo es cuando uno toma decisiones que si solamente nos afectaran a nosotros, bueno, vaya y pase, como quien dice. Pero ese es un dolor que probablemente en ella se ha ido acrecentando y cada vez más, a sabiendas de que la decisión que ella tomó no solamente le ha traído repercusiones en su propia vida, sino que ella ha también incidido enormemente en la vida de sus hijos, al cercenar lo que cercenó, la posibilidad de conocer a ese padre y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, basado en una cosa absolutamente concreta, que es el miedo, el miedo que tuvo. El miedo que tuvo. Pero yo cuando lo pienso digo, es un miedo muy real. No es un miedo ficticio. Era un miedo concreto. Entonces, yo ahí es cuando vuelvo a qué difícil, qué duro. Porque, bueno, obviamente que podría haber intentado, pero para mi modesto modo de ver las cosas, justamente cuando uno hace la revisión de vida, cuando uno hace la revisión de vida, cuando uno mira para atrás, digo, bueno, ahora para ella se le hace muy fácil llegar de nuevo a esa como conclusión. Bueno, esto fue, como decisión, el peor error de mi vida. Bueno, a esa decisión, a esa cuestión llega ahora después que mira para atrás y qué sé yo, y percibe que al final en Oriente, que si hubiesen logrado irse a Occidente, hubiera podido mantener el enlace matrimonial, podrían haber tenido una historia de pareja muy linda con su marido y una historia con los hijos muy bella, tal vez con mayores posibilidades también en otras áreas, etcétera, etcétera. Entonces, si uno hace toda una comparación con todas esas cuestiones, es un error garrafal el que uno cometió. Pero yo lo que digo es, yo lo que pienso es, cuando uno mira hacia atrás, digo, quizás el error que uno hace es que justamente cuando hace esa revisión, uno también puede caer en el error de idealizar ese momento de la toma de decisión, idealizarlo y también idealizar cómo hubiese sido el devenir posterior. ¿Se comprende? Es decir, es como cuando, ay, cómo no me arriesgué en una relación amorosa con ese fulano, que, qué sé yo, con ese fulano, con esa fulana, que no sé qué, que tanto, no sé qué, en cambio tuve esta vida matrimonial o esta vida. Claro, después que pasó todo el agua bajo el puente, uno mira para atrás y dice, ay, cómo no intenté eso. Pero en realidad, digo, en esa revisión, cuando uno idealiza, está cometiendo el error de no comprender que las cosas también podrían haber sido de una manera muy distinta. ¿Qué quiero decir con eso? Que ella ahora se recrimina muchísimo ese acto, pero vamos a lo fáctico también. Y si efectivamente lo intentaba hacer y en el intento de hacerlo es atrapada y efectivamente le sacaban los hijos, ¿cuál hubiera sido el devenir de esta historia? O si efectivamente eh, lograba lograba llegar al otro lugar, pero bueno, igual había un desencuentro de la pareja, que es decir, las posibilidades también hubiesen sido muy muchas. Había una que es la más, que es la más, la más dura. Es decir, si efectivamente no lograban hacerlo y efectivamente ella, por ejemplo, le retiraban los hijos, esa mujer sí se suicida. Esa mujer sí se suicida, lejos de todos sus objetos del amor. Si efectivamente tomasen sanciones para con ella de esa naturaleza, que eran una realidad fáctica, concreta, que podría haber ocurrido.
Entonces, si eso hubiese acontecido, evidentemente, ahí uno en este mismo momento podría mirar para atrás y decir, ay, el peor error de mi vida fue intentar cruzar el muro de Berlín. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver qué relativo y cómo tenemos que empezar a relativizar algunos aspectos de nuestra historia de vida cuando los revisamos. Porque el hecho de tener un marco temporal muy grande, por ahí nos hace pensar. Como decir, bueno, tal decisión fue una gran decisión o fue un gran error. Pero esa mirada amplia me está permitiendo como llegar a esas conclusiones tan rápidas. Pero en esas cosas de las cuales quizás nos remordemos mucho, dices, ay, cómo no hice tal cosa, cómo no me animé no sé qué, cómo no sé qué, cómo no sé qué, cómo no sé cuá. Hay que tener cierta capacidad más indulgente de empezar a ver que tal vez estemos exagerando e idealizando lo que hubiese sido la vida si hubiese hecho tal o cual cosa. Esa idealización es un error, como quien dice, es una confusión, porque es empezar a creer que la vida podría haber sido algo radicalmente distinto a lo que fue, y quizás hasta empezar a no percibir que en ese radicalmente distinto también podría haber sido radicalmente peor, o radicalmente más difícil, o radicalmente peor, como en este caso, si podría haber sido peor, sí, podría haber sido peor también. Porque en un intento de salida podría haber sido el desmembramiento de la familia, cuestiones espantosas. Ella está en ese proceso. Ella está siendo muy dura, por supuesto, consigo misma, porque si considera que es el peor error de su vida es porque evidentemente en ella hay un monto de remordimiento muy grande. Y al mismo tiempo, bueno, un pedido de disculpas a los hijos. Creo que lo hace porque ya los percibe como lo que son, adultos. Y al mismo tiempo, a mí esta película me gusta un montón porque en alguna medida creo que sí, que sus hijos no solamente son adultos, sino que han sido lo suficientemente bien amados y bien cuidados y trágicamente también atravesados por realidades nefastas de contextos históricos cercenantes de libertades, como los que en esa historia existieron, que van a moldear la vida de ellos también en términos identitarios. Y bueno, Lara conteniendo, Lara acompañando. Y al mismo tiempo yo ahí pienso, Lara ahí debe haber estado diciendo, ¡ay, yo que le decía! Yo que le decía a él que tenía que decir la verdad y mira la verdad que se guardaba la vieja. Pero bueno, verdad que tiene que ver con una historia de amores, verdad que tiene que ver con una historia de dolores, verdad que tiene que ver con una historia de muchos sufrimientos y de muchas conectarse con impotencias que tienen que haber sido muy intensas, pero que ahora encuentran un momento también de resignificación. Bueno, estimada gente, de la película nos queda un cierre que es relativamente corto. Yo voy a cortar acá de todas formas para que el video no se haga tan largo. Y la semana que viene vamos a hacer un cierre. Y vamos a hacer un cierre como de la peli, de esas últimas escenas que nos quedan, que ya son muy poquitas. Pero conceptualmente me parece ya que este punto era como uno de los interesantes que tal vez vamos a reforzar un poquito más también en la clase que viene. Es decir, cómo yo reviso la vida. Con qué monto de indulgencia también puedo mirar hacia atrás. Con qué modo de indulgencia. Y bueno, la indulgencia por supuesto que sería una cualidad ligada a la sabiduría. Para poder ser menos duro y más comprensivo del porqué de las decisiones que uno ha tomado,
como bueno, muchas veces las decisiones que uno ha tomado, aún las que uno después puede identificar, como que tal vez el factor más importante que incidió fue el miedo, o ciertas cuestiones como de cobardía, ciertas cuestiones de impotencia. Bueno, la vida tiene también esas vueltas, ¿sí? Entonces, no todo es actuación heroica en nuestras existencias. No todos son actuaciones heroicas, son actuaciones humanas. Y tal vez poder irla comprendiendo e irselas perdonando a uno mismo y consiguiendo los perdones, como en el caso de la película de los otros, la vida se hace también más transitable. Estimada gente, les mando un abrazo muy grande, siempre deseando que ustedes se encuentren de la mejor manera posible. Estamos en el mes de agosto ya, hay que pasar agosto, vamos a ver qué tan ventoso viene este año y siempre, al menos yo, con la esperanza de que, bueno, de que estemos más cerca de un futuro prometedor. A no bajar tampoco la guardia, a no dejar de cuidarse, de ser cuidadosos, porque esta pandemia es una realidad que ha trastocado a todo el mundo, acá y en la China, y empezó en la China, pero bueno, es la realidad que nos toca y a la cual tenemos que aprender a adaptarnos y a la cual después veremos cómo la podemos relatar y cómo la podemos contar e integrar en las historias de nuestras vidas. Y no idealicemos. No pensemos que podríamos estar viviendo vidas excepcionalmente distintas si no pasara esto. Tal vez nuestras vidas seguirían siendo medio aburridotas como a veces son. Entonces no cometamos el error de idealizar completamente tampoco las cosas. De, ay, si estuviera en cuarentena, no sé qué. Qué perfecta que sería mi vida en este momento. No, tampoco sería tan perfecta. Bueno, estimada gente, les mando todo mi cariño. Hasta prontito. Chu, chu, chun.